Imagina que es el año 1247. Estás en una ciudad del norte de Francia, quizás en Troyes, ciudad de ferias y mercaderes, donde el olor a cuero curtido y especias orientales se mezcla con el humo de las chimeneas. Las campanas de la catedral marcan la hora de tercia, esa tercera parte del día Keep your head en que down, el sol child. apenas ha ganado It will altura be sobre over los soon. tejados de madera. Yes, mother. En una calle estrecha, tan angosta que dos carros no podrían cruzarse sin rozarse, una joven de 17 años camina junto a su madre hacia el mercado. Va cubierta con una toca de lino, los ojos bajos, las manos entrelazadas bajo el manto. Ayer mismo, su padre, un mercader de paños con deudas pendientes y 3 hijas que casar, le comunicó que se desposará antes de que termine el mes. El novio tiene 42 años y enviudó 2 veces. Ella no lo conoce. Y sin embargo, a la pregunta que nos parece natural hoy, la pregunta de si lo ama, no sería la que cruzaría su mente en ese instante. La pregunta sería otra. Si Dios lo ha dispuesto así, ¿quién es ella para resistirse? Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los territorios más íntimos y al mismo tiempo más incomprendidos de la Edad Media: el amor. No el amor idealizado de los trovadores, ni el amor cortés que circulaba en los poemas de Chrétien de Troyes, sino el amor real, el que se vivía, se negociaba, se temía y se perseguía en el interior de castillos, aldeas, claustros y callejuelas. Y vamos a descubrir algo que sorprende a muchos. Enamorarse en la Edad Media podía ser un acto perturbador, incluso peligroso. No solo fuera del matrimonio, sino dentro de él. Para entender esto, hay que comprender primero cómo pensaba la mente medieval sobre el cuerpo humano y sobre las pasiones. La medicina de la época, heredada en gran parte de Galeno y de las traducciones árabes de Avicena, que habían comenzado a circular por las universidades de Bolonia y París desde el siglo XII, concebía el cuerpo humano como un sistema de 4 humores: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. El equilibrio entre estos humores determinaba la salud física, pero también el temperamento y la conducta moral. Y el amor apasionado, ese amor que aceleraba el pulso y perturbaba el sueño, era clasificado por los médicos medievales como una enfermedad real. Los tratados médicos de la época lo llamaban amor ereos o ereos, una dolencia que se manifestaba en insomnio, palidez, pérdida del apetito, en melancolía y un pensamiento obsesivo que alejaba al enfermo de Dios y de sus obligaciones. El médico Constantino el Africano, que trabajó en Monte Cassino en el siglo XI, describía sus síntomas con una precisión clínica que hoy nos resulta casi tierna. El amante obsesionado pierde el color, se niega a comer, llora sin razón visible y habla solo en voz baja. El remedio prescrito por algunos galenos medievales era notablemente pragmático: relaciones sexuales frecuentes, si era posible, con la persona amada, o en su defecto, el trabajo físico agotador y la oración. Pero aquí entra la tensión fundamental que definía la experiencia amorosa medieval: la Iglesia, la institución que organizaba el tiempo, el espacio y la conciencia de toda la civilización occidental, no se oponía al matrimonio, sino que lo había elevado, especialmente desde el Concilio de Letrán de 1215, a la categoría de sacramento. Pero el sacramento no requería amor,
requería consentimiento libre de ambas partes. Sí, al menos en teoría, una novedad jurídica que los canonistas medievales defendían frente a las tradiciones familiares que consideraban el matrimonio un contrato entre linajes. Pedro Lombardo, en sus sentencias, y luego Tomás de Aquino, lo habían elaborado con detalle. El matrimonio era válido si mediaba el consentimiento mutuo expresado en palabras de presente. Sin embargo, entre la teoría canónica y la práctica social existía un abismo enorme. En la práctica, el matrimonio medieval era ante todo una alianza. Entre las familias nobles era un instrumento geopolítico de primera magnitud. Las crónicas de Froissart están llenas de matrimonios negociados a distancia, de niñas enviadas a cortes extranjeras antes de cumplir los 10 años para sellar tratados de paz o alianzas militares. El caso de Margarita de Austria, prometida al delfín de Francia cuando tenía apenas 3 años, no era una excepción aberrante, sino una práctica normalizada en los escalones más altos del poder. Entre la burguesía ascendente de las ciudades del siglo XIII y XIV, el matrimonio era una transacción comercial disfrazada de ceremonia religiosa. Los contratos matrimoniales que conservamos en los archivos de ciudades como Florencia o Barcelona detallan las dotes con una exhaustividad asombrosa. ¿Cuántas piezas de tela? ¿Cuántos florines de oro? ¿Qué bienes inmuebles? ¿Qué derechos de herencia? El amor no aparece en ninguno de esos contratos. No porque no existiera, sino porque era irrelevante para la función pública del matrimonio. Y precisamente por eso, cuando el amor aparecía dentro del matrimonio de manera intensa y desordenada, podía volverse sospechoso. Existe un pasaje notable en los escritos del teólogo Jerome, recuperado y citado repetidamente durante toda la Edad Media, que advertía que amar demasiado a la propia esposa era adulterio. La lógica era esta: el matrimonio tenía fines específicos según la doctrina de la Iglesia, la procreación, el remedio a la concupiscencia y la comunión espiritual. Pero si un hombre se dejaba llevar por la pasión excesiva hacia su mujer, si la deseaba no para engendrar hijos, sino por el placer carnal en sí mismo, estaba cayendo en el pecado de lujuria, aunque fuera dentro del vínculo legítimo. El confesor medieval tenía que preguntar a sus penitentes no solo si habían cometido adulterio, sino si habían gozado demasiado con sus propios cónyuges. Los manuales de confesión, los llamados penitenciales, cuya tradición se remontaba a los monjes irlandeses del siglo VII y seguía muy viva en el siglo XIII, establecían penitencias específicas para quienes hubieran realizado el acto conyugal en domingo, o durante la Cuaresma, o en posiciones consideradas antinaturales, o simplemente movidos por el deseo en lugar de por la voluntad de procrear. El cuerpo, dentro del matrimonio, era un territorio sometido a una vigilancia moral minuciosa. Esta vigilancia tenía consecuencias reales y cotidianas. Una mujer que mostrara afecto demasiado visible por su esposo podía ser objeto de comentarios maliciosos de sus vecinos. Un hombre que pospusiera sus negocios o sus obligaciones militares por pasar tiempo con su mujer era visto como débil, gobernado por sus pasiones, incapaz de la virtud viril que se esperaba de él. El código caballeresco, paradójicamente,
celebraba el amor, pero casi siempre hacia otra persona, no hacia la esposa. El amor cortés que Andrés el Capellán sistematizó en su tratado de Amore hacia finales del siglo XII era explícitamente un amor fuera del matrimonio. Los trovadores occitanos del siglo XII, desde Guillem de Poitiers hasta Bernard de Ventadorn, cantaban la fin amor, ese amor refinado y generalmente no consumado hacia una dama noble que era, casi por definición, la esposa de otro. La tensión entre el deseo y la imposibilidad, entre el ansia y la contención, era la materia misma de la poesía. El amor que se podía tener plenamente, el amor conyugal, era menos interesante porque era menos peligroso. Y sin embargo, el peligro más concreto y más brutal acechaba fuera del matrimonio. Las leyes medievales sobre adulterio eran severamente asimétricas. En la mayoría de los territorios europeos, el adulterio de una mujer era un delito que podía costarle la vida, al menos en los siglos más tempranos del período. Las costumbres visigodas y francas permitían al marido matar en el acto a la mujer adúltera y a su amante. Con el avance de la jurisdicción eclesiástica y el desarrollo del derecho canónico durante los siglos XII y XIII, las penas se suavizaron formalmente, pero la realidad social siguió siendo implacable. Una mujer descubierta en adulterio podía ser repudiada, despojada de su dote, enviada a un convento o simplemente marginada de la comunidad hasta el fin de sus días. El honor de la familia dependía directamente de la castidad femenina. En los fueros municipales castellanos del siglo XII, como el fuero de Cuenca, establecen con detalle los mecanismos de vigilancia y castigo sobre el cuerpo de las mujeres casadas. El marido era responsable ante la comunidad de la fidelidad de su esposa, y la vergüenza de ser cornudo, término que aparece repetidamente en los fabliaux franceses, con una mezcla de humor cruel y ansiedad social real, era una de las deshonras más temidas por un hombre medieval. Para las mujeres de la nobleza, el peligro era aún más específico. Su cuerpo era depositario de la pureza del linaje, y cualquier sospecha de infidelidad podía desencadenar consecuencias dinásticas gravísimas. Los historiadores han analizado con detalle el caso de Leonor de Aquitania, cuyo primer matrimonio con Luis VII de Francia terminó en anulación en 1152 entre rumores, nunca probados definitivamente, de una relación inapropiada con su tío Raimundo de Antioquía durante la Segunda Cruzada. Años más tarde, ya como reina de Inglaterra junto a Enrique II, sus propios hijos encontrarían en sus relaciones conyugales campos de batalla políticos. El amor, o su ausencia, movía ejércitos y cambiaba fronteras. La historia de Guillermo el Mariscal, el caballero más célebre del siglo XII inglés, recogida en su biografía en verso, incluye el episodio de una acusación de relación indebida con la reina Margarita de Francia. Guillermo la refutó y salvó su honor, pero la sola acusación podría haber terminado con su vida y su carrera. Más abajo, en la escala social, los riesgos adoptaban formas diferentes, pero igualmente reales. En las aldeas medievales, comunidades de 50 a 200 personas, donde todos se conocían desde la infancia, las relaciones amorosas clandestinas eran casi imposibles de ocultar. Los registros eclesiásticos de visitas pastorales
Esas inspecciones que los obispos realizaban periódicamente a sus parroquias para constatar el estado moral de la comunidad están llenos de denuncias de vecinos contra vecinos. Fulano vive en concubinato. La mujer de Mengano fue vista entrando en casa de su vecino. Un tal Pedro lleva 2 esposas en aldeas distintas. La comunidad vigilaba, juzgaba y castigaba con una eficacia que no requería de policía formal. El charivari, esa ruidosa ceremonia de burla colectiva en que los vecinos rodeaban de noche la casa de quienes transgredían las normas matrimoniales, golpeando cacerolas y gritando insultos. Era una forma de presión social tan temida como cualquier tribunal. Y sin embargo, el amor encontraba sus caminos. Los mismos registros que documentan castigos y escándalos revelan también la persistencia del deseo y del afecto genuino. En los testamentos medievales conservados en archivos de toda Europa, aparecen con regularidad menciones de cónyuges redactadas con una ternura que trasciende el formulismo notarial. Un mercader florentino del siglo XIV deja a su esposa no solo los bienes legalmente asignados, sino también en palabras que el notario tuvo que transcribir literalmente. Mi corazón entero y el recuerdo de todos los años buenos, las cartas de Eloísa a Abelardo, escritas décadas después de la tragedia que separó a los 2 amantes más célebres del siglo XII, son documentos de una pasión que ni el tiempo, ni los votos monásticos, ni la violencia física habían conseguido extinguir. Son también, en su honestidad desgarradora, el testimonio de cómo el amor podía coexistir con el miedo, con la culpa, con la conciencia de haber transgredido límites cuyas consecuencias ambos pagaron durante toda su vida. Abelardo, el brillante maestro de la escuela catedralicia de Notre Dame de París, fue castrado por los hombres de Fulberto, tío de Eloísa, como venganza por el matrimonio secreto que había contraído con su sobrina. Eloísa fue enclaustrada contra su voluntad. Ambos vivieron el resto de sus vidas en conventos separados, pero siguieron escribiéndose. En sus cartas, Eloísa es brutalmente honesta. No se arrepiente del amor, solo del escándalo. Confiesa que prefería ser la amante de Abelardo que la esposa del emperador. Esta afirmación, escrita en el siglo XII por una mujer extraordinariamente educada y lúcida, es una de las más subversivas de toda la literatura medieval, precisamente porque viene de alguien que conocía a la perfección las reglas del juego y decidía, al menos en la intimidad de sus cartas, rechazarlas. El mundo que produjo a Eloísa y a Abelardo, a los trovadores y a los penitenciales, a los contratos matrimoniales y a los charivaris, es un mundo que no podemos juzgar desde la distancia cómoda de la modernidad. Es un mundo que tomaba el amor con una seriedad que nosotros hemos perdido en parte, porque entendía que el deseo humano tenía consecuencias cosmológicas, que la conducta de cada individuo afectaba no solo a su comunidad, sino al orden del universo tal como Dios lo había dispuesto. Esa seriedad podía volverse opresiva y cruel, como hemos visto, pero también producía poesía de una intensidad que sigue emocionando 8 siglos después. Edificaba arquitecturas simbólicas del amor que van desde las vidrieras de Chartres hasta el Román de la Rose y obligaba a hombres y mujeres a pensar con rigor sobre qué significa querer a otra persona y qué precio estás dispuesto a pagar por ello.
Hoy, cuando debatimos sobre el amor romántico y sus patologías, sobre la diferencia entre el deseo y el compromiso, sobre los contratos implícitos y explícitos que rodean las relaciones, seguimos moviéndonos dentro de un territorio cuyas fronteras fueron trazadas en gran parte en los siglos que hemos recorrido juntos esta tarde. El matrimonio como contrato civil, la separación entre reproducción y erotismo, o el reconocimiento jurídico del afecto como factor relevante en las relaciones humanas. Todas estas ideas tienen raíces profundas en los debates medievales, que los canonistas, los poetas y los médicos de los siglos XII al XV pusieron sobre la mesa. La Edad Media no inventó el amor, pero fue la primera civilización occidental en intentar sistematizarlo, legislarlo y al mismo tiempo cantarlo. Ese proyecto inacabado, contradictorio y humano sigue siendo, en algún sentido, el nuestro. Si este viaje a los laberintos del corazón medieval te ha parecido interesante, cuéntanos en los comentarios qué aspecto de la vida cotidiana de esta época te gustaría explorar la próxima vez. Las peregrinaciones como forma de escapar de la vida ordinaria. El mundo de los médicos y las parteras. O quizás la vida secreta de los monasterios. O este mundo tiene muchas puertas todavía cerradas y nosotros queremos abrirlas contigo.